sus pantallas para que nos veamos las caras y nos podamos saludar. Acá estoy María José desde Chile saludando. Y nos acompaña el equipo de la Ciudad de las Niñas y los Niños y de la Escuela Aire Libre. Si pueden contarnos desde dónde se están conectando. Paus, ahí veo que prendiste cámara. ¿Nos pueden contar dónde están? José, si puedes volver. Eso, bien. Quienes quieran se pueden presentar para que podamos conversar y iniciar este taller. Ahí Mirta manda saludos desde Paraguay. Sí. Carola Isabel desde Conalep, en México. Desde Conalep. Pau también de México. Quizás nos pueden contar también de dónde están trabajando para saber un poco cuál es la realidad de cada uno, cada una. Vamos a dar unos minutos mientras se conecta más gente. Max desde Bolivia. Wow. Usted, Paula, quizás quieren comentar también, bueno, desde la Ciudad de los Niños, del proyecto de la Asociación de Francisco Tonucci, pero quizás nos pueden contar un poco más de dónde están también. Bueno, dale, cómo no. Acá estoy viendo. Te estamos escuchando. De Guatemala también. Sí. Lo que sí yo no veo en las cámaras, préndanse un poquito, así nos vemos. No nos dejen solos, solas, por favor. Yo soy Paula, aprovecho y me presento. Paula Querido, de la Asociación Francesco Tonucci, que estoy acá con Santi Sui, ahí lo ven, valiente, con cámara también prendida. Y está por ahí Ana Clara, y está Monona, de la Escuela Aire Libre de La Plata. Santi y yo estamos en Ciudad de Buenos Aires, y Ana Clara y Monona en La Plata, provincia de Buenos Aires. Pero los quiero ver. A ver. ¿Hay alguien con cámara, María José? ¿Vos ves a alguien? José Francisco, ahí nos quiere saludar. A ver si cuentan dónde está y... Por favor. Yo veo a poquitos, nomás. ¿Cómo hago para ver a todos? A ver. Sí, buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero es que por cuestiones de trabajo y el clima aquí en Sonora, México, en Hermosillo específicamente, un gusto poderles saludar y poderme sumar y disculparme por la tardanza. No. Un fuerte abrazo desde acá. ¿Cómo está el clima? Grados? Eso quiero saber. ¿Cuántos grados? El clima, y eso que llovió anoche, estamos a 44 grados centígrados. Sí, es una barbaridad. Pero creo que estamos bien, ¿no? Estamos bien. Bueno, claro que sí. ¿Suele ser así? ¿Suele ser así? ¿Esa temperatura es habitual o es algo excepcional una ola de calor? No, fíjese que en este tiempo, en verano, aquí en Hermosillo, Sonora, México, como es netamente desierto por acá, nosotros llegamos a tener a 56 grados centígrados. Y regularmente es julio, finales de julio y todo agosto. Estamos más o menos 50, 56 grados. ¿Sí? Hemos llegado a 56 grados, ¿eh?
Wow. Qué locura. Es Increíble. inconcebible, pero Es estamos inconcebible, bien, dice. Sí. como que se impone uno a este tipo de climas tan extremosos. Es extremoso, en el invierno llegamos a estar aquí a -5, -10 grados centígrados. Y en el verano, pues, totalmente, ¿no? Llegamos a esas temperaturas tan altas y tan bajas, ¿no? Ya, Wow. ya se imaginarán ustedes. Increíble. Bueno, y a ver, ¿hay alguien más con cámara, María José? ¿O yo Sí. no lo veo acá al amigo? Yo No también. veo acalorado. Yo veo a Luis Eduardo Ah, que está tomando mate, creo, ¿no? ay, voy a brindar con él. A ver. ¿Y cómo es que yo no veo? A ver, ¿cómo toca Y hacer veo para a ver a Bielka. todos? Es que ahí, el Monona también está tomando mate. Yo Estoy estoy tomando tomando- mate, Hay pero mucho mate. soy guatemalteco y estoy en Guatemala. Pero Ah, estudié en Brasil, Ay, te entonces veo, me Luis. acostumbré a tomar el mate allá. Muy bien, qué lindo. Y hasta hoy en día tomo el mate. Y cuando me iba a la Argentina también pasaba mañana, tarde y noche. Prácticamente lo dejaba en la mesa al lado de la cama y otro día me levantaba a seguir tomando el mate. Qué lindo. ¿Amargo? Amargo, sí. Amargo. Y a veces Amargo. lo tomo como los paraguayos. Lo tomo frío, con Frío, piedras de tereré. hielo. El Con tereré. piedras de hielo. El tereré, exacto. El tereré. Qué lindo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más acá valiente con cámara? ¿Ven que somos gente así Bielka. amable? Bielka Sí, también bien. está con cámara. Está dando Ahí, mate. ahí No pude, se ahí, sabe. ahí puedo ver a todos. Ahí cambié la configuración, Pau. Tenés que poner en Saludos desde galería. Panamá. Desde Panamá, Bielka. Bienvenida. Gracias. Y Pau está con cámara, pero no ha saludado en voz alta, sí en escrito. Hola, yo soy de México, de la Ciudad de México. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Qué lindo verle las miradas, las caras, a pesar de la pantalla. Es mucho más lindo verlos que ver la camarita oscura. Bien. Bueno, se va armando, ¿no? ¿Cómo la ves, María Sí, José? Va sí, genial esto. ya Carlos Enrique también prendió A ver, cámara. quiero verlo. Que hable, que Hola, hable. buenas tardes. Sí, ya Hola. prendí cámara. Buenas tardes a todos. Estoy en Monterrey, también con mucho calor, pero aquí Monterrey. presentes. Bueno, Monterrey, puedo aprovechar un paréntesis, pero ha adherido hace muy poco al proyecto de la Ciudad de las Niñas y los Niños de Francesco Tonucci. Tiene su flamante Consejo de Niños y Niñas en funcionamiento, debe hacer hace un mes nada más, si no me equivoco, y los estamos ahí acompañando de cerca a Monterrey, que están haciendo un gran trabajo. Muy bien, interesante. ¿Estabas al tanto? Perdón. ¿Estabas al tanto? No sabía. No, ahorita que con lo que nos van a exponer y todo, pues es interesante, pero no sabía yo eso al respecto. Después te voy a anotar acá también en el chat, Bernardo, que es el referente de la Ciudad de las Niñas y los Niños en Monterrey, porque bien interesante que se encuentren. Está pasando ahí en tu ciudad. Muy bien, sí, excelente. Sí, gracias. Bueno. Qué genial que sirva para ir armando redes, entonces. Claro. Bueno, ahora que ya somos varios conectados, podemos iniciar este workshop para conocer más acerca del proyecto de la Ciudad de las Niñas y los Niños. Es un proyecto de la Asociación Francesco Tonucci. Queremos conversar y cuestionarnos acerca de cómo podemos pensar una escuela diferente y cómo podemos construir espacios pedagógicos desde la voz de la niñez, de los niños y las niñas. Y para eso vamos a conocer la experiencia de la Escuela Aire Libre, la voz de Monona, de Alicia, y de Ana Clara. Y nos acompaña hoy día Paula Querido, que está a cargo de la diplomatura de la Ciudad de los Niños y las Niñas, y también Santiago, que es promotor de la participación infantil en la Ciudad de Buenos Aires. Así que bienvenidas, bienvenidos, y a todos quienes están conectados con nosotros. Así que para que podamos comenzar el taller. Gracias, María José. Bueno, un placer
estar acá y darnos este rato para pensar si es posible una escuela diferente, ¿no? No sé si está Ana Clara y Monona, porque yo no veo a nadie en este momento. Si quieren saludar antes de comenzar, así las identifican, chicas, ¿están por ahí? Si pueden prender su Sí, audio. acá estamos, Monona, te dejo a vos que te saludes primero. Se nos fue la Monona. Monona, tienes que prender tu audio, porque está hablando, la veo que habla, pero sí con el micrófono apagado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, te escuchamos bien. Bueno, muy contenta de que nos hayan invitado a este espacio junto con Ana Clara. Y perdonen mi disfonía, de la cual me estoy recuperando de a poco. ¿Me escuchan igual bien? Sí. Sí. No sé quién comienza, ¿Paulita? Sí, empezamos. Pero antes de comenzar, vamos Gracias a todos y a todas por estar aquí junto a nosotros. Bien, Mononita. Bueno, les contamos, como dijo María José, nosotros somos de la Asociación Francesco Tonucci con Santi, una asociación que tiene por objetivo difundir el pensamiento pedagógico de Francesco Tonucci, también su obra como dibujante, y en este caso estamos acá con la Escuela Aire Libre porque venimos haciendo una alianza ya hace un tiempo largo, pero profundizado este año, de un acompañamiento para transformar pedagógicamente a la escuela, haciéndola más tonucciana que nunca. Si bien es una escuela que viene, por supuesto, desde su fundación, ya les van a contar más Monona y Ana Clara, vienen desde su fundación siguiendo los lineamientos del maestro. Hoy, en esta alianza, estamos junto a Santi con el desafío de hacerlo cada vez más profundo el modelo Tonucci, ¿no? Entonces, este rato va a ser un poco para compartir con ustedes cuáles son los objetivos, las líneas básicas en las que estamos trabajando en lo concreto para transformar la escuela, ¿no? Así que vamos a replicar, revivir algunas de las dinámicas que hicimos con el equipo docente de Aire Libre a inicio de este año, cuando empezaba este viaje sacudidor. Bueno, pero vamos a empezar con una escala para saber cómo está esta gente que está aquí, Santi. Tenemos una escala, necesito saber cómo está este público. Sí, tenemos una escala. Ahí la va a proyectar Alison y si no la proyecto yo. Porque le tengo más confianza a ella con este sistema que a mí. Lo bien que si no lo hacemos, sí. Bien. Hice bien. Qué bien que hiciste. Bueno, les vamos a pedir, miren estos gatos, la expresión de esta escala gatuna, quizás se puede ver un poquito más grande, y si no, no sí, importa. creo que se le puede hacer zoom desde arriba, ¿no? Bien, ahí está. Esa, qué maravilla. Ahí va. Bueno, miren lo que es eso. ¿Por qué traemos esta escala? Primero porque queremos saber cómo están ustedes, pero además queremos un poco empezar a hablar de qué es escuchar a la niñez, ¿no? Cuando uno les pregunta cómo están, seguramente la respuesta es bien, el estereotipo en la comunicación, ¿no? De la respuesta. En cambio, si uno pregunta desde un lenguaje metafórico y lúdico, probablemente las respuestas sean más ricas, más profundas, más complejas y sobre todo más genuinas. Entonces hay un ejercicio muy grande que tiene que ver con la escucha. Podríamos hablar encuentros y encuentros solo de cómo escuchar, ¿no? Que son varios módulos de la diplomatura que nombraba María José. Pero para simplemente dar algunas pistas, preguntar de manera que abra y no que cierre. Entonces les vamos a pedir que cada uno de ustedes mire y elija con qué gato se representa, pero combinando dos números. Combino dos números, mírenlos bien, ¿eh? Mi estado interno en este momento, ¿a qué se parece? Al 1, al 5, al 6, combinen dos números y cuando lo tengan pueden desilenciarse y contar cuál y por qué.
¿Alguien? ¿Algún valiente que se anime a contar? María José se ríe, eso me encanta. Acá, por ejemplo, 5 y 9, dice Pau. 5 y 9. Pau, ¿nos querés contar por qué? Porque en este momento, para mí es hora de la comida, entonces estoy comiendo un taquito mientras los escucho y entonces disfruto de la comida y comparto con ustedes. Hermoso. ¿Y el 9? Ah, porque estás disfrutando. Ajá, exacto. Bien. Mononita 3 y 5, a ver. Monona, Monona, recuerda activar tu micrófono. Se apaga, no sé, no conozco este... Ahí se escucha. Tranquila, te escuchamos Perdón bien. porque desconozco este sistema. El 3, porque estoy abrigadita en mi casa y muy cómoda, y el 5, es sorprendente las diferentes interpretaciones, porque estoy con un altísimo grado de investigación curiosa. Ah, bien. O sea, lo tuyo no es tanto, es como un hambre de otra cosa. De otra cosa, sí. Pero hay hambre, que es lo importante. Hay hambre. Hay hambre, hay búsqueda. Sí. Bien. Max nos dice 2 y 3. Max, ¿estás por ahí? ¿Nos podés contar por qué? Si puedes activar el micrófono, sería ideal. Creo que Max está un poco perdido, no lo tenemos ahí, pero bueno, también vimos que Ana Clara nos comentó acá en el chat. 6 y 9. Sí, 6 porque siento que estoy en un momento para aprender de este intercambio y 9 porque eso me hace sentir muy feliz. Bien. Bueno, y Santi 6 y 9 igual que Ana Clara estoy viendo. Santi, ¿te copiaste? ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí, me copié. Porque no sabía qué poner y dije, bueno, voy con Ana Clara, que confío mucho en ella. No, puse 6 y 9. 6 porque tengo muchas pestañas abiertas y es como con la que me sentí identificado, donde voy buscando las cosas, como el gatito ahí muy atento buscando. Y 9 también por la felicidad y por el tema del audio también, ¿no? Como son las dos cosas que más me representan en este momento, lo que estoy escuchando y lo que estoy buscando. Escúchame, y tu gato, el que se escucha del fondo, está como el número 8. Sí, tal cual. Así. Creo que lo voy a tener que hacer entrar porque no me va a dejar de maullar hasta que le abra. Ese sí que es un gatito de verdad. Sí, ese es de verdad. En cualquier momento van a ver una cola pasar por la pantalla. Pido disculpas de antemano. No pasa nada, escúchame. Y allá, Alison, no dijiste, ¿te puedo preguntar? ¿Cómo estás? Sí, yo puse el 9, puse el 9 y el 2, si no me equivoco. Pero estoy bien, el 9 era por el tema porque estoy como relajada como día lunes, pese a que hemos tenido hartas cosas, partí un buen lunes, como un lunes con sonrisa. Y pese a eso, el 2 es porque igual hay hartas cosas, entonces sosteniendo la cabeza. Ah, sosteniendo la cabeza. Se ríe, Mononita. Bueno, ¿puedo yo? Más? Sí, ¿puedo yo? Por supuesto, sí, que lindo que pidan. A ver, espera. Es que no puedo ni siquiera abrir la cámara. Pero te escuchamos bien, Claudia. ¿Me veo? Sí, te ves bárbaro. Ya, yo veo la mitad, estoy viendo a Santiago, a Paula y el gato número 7, pero lo otro lo había visto delante, ya. Yo pongo el 9 y el 8.
El 9, porque estoy feliz como una perdiz, relajada. Sí, porque hace mucho tiempo que acá en Santiago de Chile no llovía de la manera que nos ha llovido en estas últimas semanas. Entonces me alegro porque realmente se necesitaba agua y espero que todo lo que se ha juntado después lo podamos ver y que no nos estén diciendo que ya se nos acabó el agua. Y el número 8 del gato que está ahí como en la reja es porque, si se dan cuenta, estoy en el auto, no estoy en mi casa y no puedo anotar nada. Yo soy de las que escribe y así me va quedando. Y lo otro que en este celular me pierdo, porque incluso no pude encontrar dónde levantar la manito, nada. Entonces me complica y me veo así como el gato, ¡ayuda! No te preocupes, Clau. Sí. Va a quedar lo que tenga que quedar. La experiencia Sí. en el cuerpo va a quedar. Así que tranquilo. eso, y muchas gracias por ustedes, por lo que nos van a entregar hoy día. Ay, gracias a vos por la manera, gracias. Y ahí Teresa dice 2 y 3. Sí, 2 y 3 porque así me siento con sueño y frío, porque acá en el Ecuador, en la costa, estamos en una temporada de verano con frío. Y siento ganas de estar así abrigada, aunque no lo estoy, pero tengo ganas como de estar así abrigadita. Abrigadita, mi amor. Y José dice 7. Ah, ¿está enojado, José? ¿Estás medio enojado? José Francisco. El audio, José, recuerda activarlo. Que a minutos se van generando ruidos ambientes, entonces por eso lo silenciamos. Recuerden siempre al hablar, percatar si el micrófono está activado y así no vamos generando interferencias. Sí, lo que sucede es que se me hace muy interesante la figura que está mostrando ahí el gato número 7 y se debe básicamente a que está muy atento. Está muy atento, lejos de estar enojado. Para mí no es eso. Para mí es precisamente de estar atento a lo que sucede en el grupo. Y como veo muchas culturas, pues me llama mucho la atención, porque así me da una idea de cómo están en otras áreas y es por demás interesante para su servidor. Muchas gracias. Ay, qué hermoso, gracias a vos. Gracias por esa tonada y por esa interpretación, ¿no? Porque es lo que decía Monona, acá paro un minutito, ¿no? Monona hablaba de qué infinitas son las interpretaciones, ¿no? Nosotros algunos pensamos, uy, está enojado. No, él lo interpretó como el atento al grupo, ¿no? A lo que pasaba en el grupo. Y así como otros identifican el uno como triste y otros como emocionado, ¿no? O se sostenía la cabeza con el 2 Alison, y a veces otros es como de, esto es tremendo y me tiro, ¿no? Entonces preguntar, cuando uno habla de escuchar a la niñez, porque de lo que hoy vamos a hablar es de cómo escuchar a la niñez para construir escuelas, espacios educativos que estén en sintonía con lo que la niñez nos pide. Entonces uno a veces dice, hay que escuchar a la niñez, pero ¿cómo? La primera pista es cómo pregunto, ¿no? Si abro desde el lenguaje de ellos y ellas, como puede ser una escala, esto le llamamos escalas, las escalas de las emociones, ¿no? Hay infinitas escalas, el que quiera les podemos compartir muchas que hay, y sirven porque abren. Entonces la respuesta no es simplemente bien o mal, sino que le permite compartirle al otro qué es lo que está sintiendo de una manera un poquito más compleja, más profunda, con más texturas, ¿no? Superando el estereotipo de la comunicación, ¿no? Entonces es importante cuando uno pregunta, preguntar con metáfora. Pensar si de la forma en que yo estoy preguntando está abriendo o está cerrando el sentido, ¿no?
Si la respuesta que me van a dar es sí o no, es poco lo que voy a poder recibir como insumo para construir otras políticas, ¿no? Que es para lo que escuchamos en el proyecto. Bien, pero yo necesito conocer un poco más de esta gente y ahora quiero saber también cómo viven, cómo han vivido, qué representaciones tienen en torno a la escuela. Para eso trajimos una ruleta que también la pusimos a jugar con el equipo docente de Aire Libre. Si la tenemos por ahí, vamos a ver si son tan valientes como para, además de hablar de los gatos, hacer girar esa ruleta. Es una ruleta tonuchiana para ver un poquito cómo han vivido, cómo han pasado por la biografía escolar. ¿Quién se anima? Me salgo del de acá. Bien. La pregunta. Tenemos a Pau en el chat, que Muy con su mano bien. levantada. Bien, Pau, valiente, contame, tuviste un maestro o una maestra preferida en tu trayectoria educativa y por qué? Mi maestra favorita fue mi maestra de bioestadística, porque cuando yo llegué a bioestadística pensé que yo no sabía nada de eso y ya había tirado la toalla, y ella me demostró que no era difícil y que todo lo que me pusiera como objetivo se podía lograr, y aprendí un montón. Bien, te hacía sentir que podías. Sí, Bien, estas son pistas, ¿no? ¿Para qué buscamos saber qué es lo que a ustedes los conmovió o lo que les pasaba? Porque seguramente son pistas para pensar cuál es una escuela en sintonía con la niñez. Acá lo que nos dice Pau es una maestra que me hacía sentir que podía, ¿no? Bien. ¿Quién más quiere contar si tuvo algún maestro preferido y por qué, antes de pasar a otra categoría? Gracias, Pau. José Francisco, vimos que activaste tu audio. Cuéntanos. Ah, bien. Miren, regularmente cuando, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando menos por las caras que veo son ustedes unas personas muy jóvenes. Me agrada. Y no voy a decir que soy una persona grande, voy a decir que soy un clásico, para que no se Bien. escuche tan peor. Sin lugar a dudas, creo que la oportunidad que su servidor tuvo es precisamente en preescolar. Ah, mira. En preescolar por una razón. Cuando menos aquí en la entidad, aquí en la localidad, yo recuerdo siempre los desayunos escolares, cosa que ya no hay en los planteles. Y para mí todo eso era muy lindo, muy rico, quizás por mi estatus social de mis padres, y eso para mí ha impactado de manera favorable para poder continuar y querer estudiar de alguna manera. No soy una persona, no me considero una persona inteligente, pero sí muy perseverante. Muchas gracias. Hermoso lo que decís. Entonces vos lo que valorabas eran los desayunos, necesito entender un poco más. Eran desayunos que se daban en el nivel preescolar. Correcto. Bien, ¿y ahí había alguna maestra o un maestro que vos te quedó en tu memoria? Definitivamente que sí, pero en aquellos entonces, las personas que atendían el desayunador, vamos a decirlo así, escolar, eran los mismos padres de familia. Entonces, básicamente, mamá, papá, por ahí se sumaban a la labor, y entonces para mí era una satisfacción importante verlos ahí. Excelente, excelente. Gracias. Hermoso, gracias a vos. Bien, giramos otra, a ver. No vale, no vale no hablar. Bien, en la escuela, recuerden, viajen en el tiempo,
todos tenemos muchos años de escolaridad encima. ¿Cuál era ese momento? Ahí veo que hay caritas que están pensando. ¿Cuál era ese momento que esperaban con ansias de la escuela? Sí, Ana Clara, claro. Yo esperaba con ansiedad las excursiones, los paseos que Los hacíamos a algún lugar de la ciudad, porque era la oportunidad de ver a mi señorita, a la maestra, fuera de la escuela, en otro lugar. Y eso me encantaba porque ella nos trataba distinto. Así que eso lo esperaba con ansias. Hermoso, Ana Clara. ¿Por qué? ¿Puedo hacerte una repregunta? ¿Por qué? ¿En qué era distinto ese trato? La notaba más relajada, la notaba que disfrutaba con nosotros de lo que pasaba, de lo que sucedía alrededor, que compartía con nosotros algo para comer, un picnic. Era como eso, la veía más relajada. Bien. Hermoso, Ana Clara, gracias. A Miren, vos. hasta acá tenemos que las cosas que valoraban ustedes de la escuela, que son pistas para pensar qué hay que transformar de la escuela hoy, ¿no? Que me hagan sentir que puedo, dijo Pau. Compartir, dijo el compañero, compartir un desayuno, compartir con las familias. Y las salidas y los paseos nos trajo Ana Clara, más la idea de los educadores que disfrutan, esos educadores que están ahí disfrutando con sus alumnos y alumnas. Santi, quería sumar también, ¿no? Sí, sí, no sé si había alguien en la fila antes de manitos levantadas. No lo vi, no vi. Teníamos a Bielka, pero bajó la mano. Ah, se Sí, arrepintió. buenas. No, Dale, dale. aquí estoy. Sí, bueno, bueno, en mi caso esperábamos con ansia, siempre era el fin de año, la Navidad, porque teníamos una madrina a nivel del centro educativo que nos llevaba aquellos tipos de obsequios y regalos que en casa no teníamos por la situación económica. Y eran espectaculares esos regalos que nos llevaba a todos los niños de la escuela. Y eso era lo que esperábamos todos los años con ansia, sí. Un momento muy agradable y bonito, cosa que no vivíamos a veces en el hogar. Y esa madrina, la nombraste madrina, ¿no? Ella sí, ella había sido educadora en ese centro educativo y quedó en una posición, fue bastante, tenía una posición económica muy buena y entonces ella pues hacía esa labor social todos los fines de año en la escuela donde ella laboró. Increíble. Entonces era una educadora que llegaba con regalos en Navidad. Correcto. Hermoso, como para no recordarla, ¿no? ¿Cómo no? Gracias. A vos, Santi, ¿qué ibas a sumar? No, dentro de la escuela la verdad es que el recreo. El recreo, claro. Sí, eso Que lo suene el esperaba con timbre. ansias. Sí, lo esperaba con muchas ansias. ¿Salías corriendo y qué hacías? ¿A qué jugabas? No, de todo, pero me acuerdo como de tener la sensación esto de que dentro del aula era lo que había como que pagar para ir al recreo. El peaje, claro. Sí, era como, bueno, ahora toca hacer esto para que después llegue el otro recreo, porque era un momento en donde me conocía con los chicos, con las chicas, donde exploraba, donde jugaba, momento de expansión total, de estar presente 100% en el recreo. Los disfrutaba mucho en mi escuela. Aparte, era eso, no es que siempre jugaba lo mismo, sino que era inventar juegos, correr por la escuela. Yo me acuerdo en la escuela a la que yo iba, que tenía escaleras, era como una sensación de mucha libertad, porque podíamos ir hasta el piso abajo, subir. Entonces había algo que era mucho la sensación de todo el tiempo estar descubriendo en los recreos. Gracias, Santi. Y José Francisco también nos quería contar, me parece. ¿Puede ser?
Sí, sí, gracias. Definitivamente algo muy clásico de las escuelas es lo relativo a los lunes cívicos. Ver reunida a toda la comunidad escolar con todos sus docentes, era para mí muy esperado. Y como lo hacíamos una vez en la semana, pues era por demás interesante ver a toda la comunidad reunida. Había rotación, recuerdo, de los lunes cívicos en relación pues a cada grupo, ¿no? Que eran los que de alguna manera coordinaban los trabajos cada semana, y eso para mí ha marcado y sigue marcando hoy día, ¿verdad? De que... ¿Se encontraban todas las edades ahí? Sí, Toda la comunidad. Toda la comunidad, todos los grados que había, ¿no? Y era por demás interesante, pues, verlo, aunque lo hice en una comunidad ejidal, o sea, una pequeña población rural, pero para mí en lo particular era muy satisfactorio porque era el día que el plantel o el centro escolar estaba más limpio que de costumbre. Ah, mirá, lo veías vos más luminoso, más limpio. Claro que sí, sí, definitivamente, ¿no? Como que ese día nos bañábamos todos, ¿no? Ay, qué lindo. Se perfumaban todos. Por favor. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Me encanta porque José Francisco trae esas escenas de la comunidad educativa. Acá somos todos educadores, ¿no? Educadoras, o andamos por esos caminos y esos patios, y trae unas imágenes que son muy potentes desde lo emocional, pero también desde lo formativo y pedagógico, que son los encuentros de la comunidad educativa ampliada, ¿no? Esos niños y niñas de distintas edades mezclados con sus familias, con los docentes, el desayuno, la fiesta, nos trae esto que es más allá que el aula. Miren que José Francisco trae esto de los encuentros, Santiago traía lo del recreo, Ana Clara traía lo de los paseos. Esto rompe con una de las ideas erróneas, ¿no? Que está tan instalada que solo se aprende en el aula. Lo que ustedes nos están trayendo es todos esos espacios vitales de la biografía escolar que hay que integrar, ¿no? Que hay que integrar porque son espacios donde se aprende, donde la subjetividad se forma. Por algo son las cosas que más recuerdan, ¿no? Nadie habló de otras cuestiones, vienen hablando de todas cosas, los regalos de Navidad, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen también a la educación. Bueno, damos una vueltita más. A mí hay una que quiero que salga que me gusta mucho, pero bueno, no se puede forzar el azar. Y Carola había respondido por el chat que le gustaba ver a los amigos después de vacaciones. Ah, reencontrarse después de las vacaciones. Qué lindo. Ay, miren, ¿qué borrarían de la escuela? ¿Salió la que querías, Pau? Sí, sí. Muy bien, muy bien. No ahora, ¿no? De niños, de niñas, viajen en el tiempo. Eso que hubieran querido borrar si les daban una goma y les decían, borre usted lo que quiera, niño, niña, ¿qué hubieran borrado definitivamente, con claridad? ¿Aló? Sí, aló. ¿Puedo? Ya. Obvio. Sigo en el auto. Acá dicen mientras dicen la matemática, dicen acá mientras en el chat. Muy bien. ¿Qué? Sí, yo borraría, pero no quiero que lo tomen así como, ay, no sé, profundamente, no. El dolor que me hizo sentir la profesora de lenguaje en primero básico. Bien, bien. Eso borraría porque fue un mal recuerdo de ella, la estrategia que utilizó para que yo pudiese empezar a unir las consonantes con las vocales me dejó muy marcada de por vida como ella lo hizo, malamente. Así que si tuviera una gomita, sí, la borraría porque ahora veo cómo los niños van aprendiendo y llegan felices del colegio por su profesora, y los contenidos que le hacen ver no es distinto, es diferente. Uh-huh. Eso. ¿Y te puedo hacer una repregunta? Sí, sí.
contar lo que quieras, ¿no? Pero, ¿qué característica de ella es la que, o sea, qué fue? ¿Fue bruta? ¿Fue humillante en su manera? Sí, Fue sí, humillante. sí, sí, de todas Te hizo maneras, sentir porque mal respecto de lo que no podías hacer. sí, porque me rayó el libro, era decir papá. Claro. ¿Cómo yo no iba a decir papá si mi papá lo tenía todo el rato en la casa y todo lo demás? Bueno, yo a todo esto a mis viejos le digo amá y apá. Claro. Siempre, toda la vida le hemos dicho así, pero ella me rayó el libro en la palabra papá, me separó las dos sílabas, con lápiz pasta negra. Todavía me acuerdo, y yo tenía Claro 6 años. ¿Cómo no te vas a acordar? Sí, Claro y como que me empujaba hacia el libro. Ella se llamaba Ana, no recuerdo el apellido de ella, pero dejémosla sí, ir. sí, no, por eso le digo, entonces fue igual triste porque uno va creciendo y después me encuentro con que ahora yo soy docente y no puedo entender cómo ella, teniendo niños tan pequeños, fue tan bruta, tan brusca, tan poco empática con esta pequeña de 6 años. Eso. Gracias de todo De corazón nada. por abrirte y contar este testimonio. Porque miren ustedes, yo tengo 2 hojas acá en las que voy anotando. De lo que valoraban, la primera que surgió fue de una profesora que me hacía sentir que podía. Y la otra cara, lo que estamos viendo acá, es una docente que me hacía sentir que no podía, ¿no? Y que me rayaba el libro, ¿no? Y uno lo puede pensar como lejano, pero no son prácticas ni tan lejanas, o tal vez toman otras formas, pero muchas veces esta lógica, ¿no? De aplacar, ¿no? En vez de abrir y escuchar y dejar que la niñez explore en su manera de construir conocimiento, son lógicas que están presentes y a las que todavía tenemos que darle mucha batalla. Por algo estamos acá reunidos, ¿no? María José, ¿borrarías el orden, lo uniformado? Claro. A ver, contanos un poco. ¿A qué te referís? ¿A la vestimenta? A todo. ¿Me escuchó, no? Sí. Perdón, Pau dice, el orden, lo uniformado, que lo impuesto era ser todos iguales, todas iguales, Claro. dice. Era un colegio de mujeres. Sigue el texto, todas iguales, sí. Sí. Bueno, con respecto a la José, en mi colegio igual era mixto y también era igual, era como estar en el regimiento. Y si no cumplía con algo no me dejaban entrar, situación de apoderado. Acá en Chile se da mucho eso, que los colegios se preocupan mucho de lo uniformado, como que te imponen yo creo que los niños no logran tener propia identidad. En la media quizás sí, pero en lo que es básica, como tiende un poco, les cuesta el revelarse, entre comillas, se genera poca identidad. ¿A eso te refieres, José? Como Sí. que cuesta, como que uno en realidad la logre desarrollar. Bueno, Sí, justamente, perdón, María José, dale. Entiendo cuál es la razón del uniforme y todo eso, y como el orden, la necesidad, pero claro, un poco con lo que decía la Ali, que no uno podía desarrollar la identidad, como que hay una verdad, hay una forma de hacer las cosas, hay una forma de aprender. Sí, eso como que no. Después uno tiene que luchar para encontrar su forma, su estilo. Bueno, uno de los puntos claves están tocando también de la pedagogía de Tonucci, ¿no? Porque uno de esas premisas que hoy vamos a compartir un poco acá y que buscamos en esta transformación de aire libre es nada más y nada menos que hacer efectivo el artículo 29 de la Convención, que habla del derecho a la educación y lo plantea como, ¿a qué se refiere el derecho a la educación? A acompañar. ¿Y acompañar en qué? A lograr que los alumnos desarrollen el mayor de su potencial, desde su singularidad, y lo dice la Convención, ¿no? Entonces, uno debiera pensar, Francesco lo dice con mucha claridad, dice, tenemos la Convención y todavía no tenemos escuelas de la Convención. Estas escuelas parecieran previas a el nuevo paradigma, ¿no? Y eso que ya van varios años de la Convención, más de 30. Sin embargo, la escuela todavía
no se ha transformado a ser una escuela de la Convención. ¿Y qué sería una escuela acorde a la Convención de los Derechos de Niños y Niñas? Una escuela que desarrolla al máximo el potencial de cada uno, desde su singularidad, ¿no? A eso se refiere, desde la escucha, desde el derecho a participar, pero también la posibilidad de los diferentes lenguajes para acceder al conocimiento. Y dice Francesco algo que para nosotros es la brújula. Una escuela tonuchiana, una escuela de la Convención, debiera ser la escuela que ayuda a sus alumnos y alumnas a descubrir sus pasiones. Y sus pasiones son singulares, como bien traía María José y Ali, ¿no? No tenemos todos los mismos intereses. No nos desvelan a todos las mismas cosas, ni vemos todos lo mismo cuando vemos el gato número 7, ¿no? Somos seres diferentes. Y por eso lo que precisamos es que exista en la escuela espacios para decir, para encontrarse con mi deseo, con lo que me interesa explorar, con lo que me gusta, y desde ahí construir el conocimiento y vincularse con los temas del currículum, ¿no? Siempre desde la mirada de la propia niñez. Santi, ¿vos querías decir algo? Te veo la manito, no sé si quedó de antes. ¿Mi manito? No, quedó de antes. No, iba a decir lo mismo que vos, digamos, que justamente estaba tocando uno de los temas que estamos trabajando ahí en Aire Libre, pero eso lo vamos a contar ahora en un ratito. Sí. Bueno, ¿alguien se quedó con ganas de contar algo más de lo que salió? Porque veo que ya sacaron la ruleta, pero si alguien se quedó con ganas, acá dicen, miren, Luis dice, yo borraría que me pusieran a reescribir lo que estaba en los libros a los cuadernos. Ah, claro. Y también antes borraría las imposiciones. Las imposiciones, qué hermoso, tal cual. Bueno, si se dan cuenta, estábamos yendo y viajando a la infancia de cada uno para ver qué hubiera pensado, qué hubiera borrado y qué recuerdan, ¿no? De niños y niñas. Esta es una manera de empezar, porque partimos desde ahí, ¿no? El modelo de Francesco Tonucci plantea que las escuelas que adhieren al proyecto, son escuelas que se animan a gestionar desde la mirada de la niñez, ¿sí? Incorporando estos sentires y construir la política, nada más y nada menos que la política institucional con ojos de niño y de niña, ¿sí? Bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguien quiere decir algo, preguntar, reflexionar o seguimos? Un eco, una pregunta, lo que sea. Parece que seguimos. Sí, no tenemos ni manitos levantadas ni comentarios en el chat, así que quizás deben estar expectantes. Aquí nos van a ir contando. Bien, antes de contarles un poquito qué estamos haciendo en Aire Libre, quizás Monona y Ana Clara quieren contar por qué nos llamaron. Porque no están bien de la cabeza si nos llaman a nosotros. Cuéntenos, por favor. ¿Por qué llaman a la asociación? Hola a todos y a todas. Primero quería comentar que se sumó allá Joaquín Segovia. Joaquín, levanta la mano. Es uno de los promotores del grupo, acá llamaríamos, bueno, para que me entiendan, coordinadores del Consejo de Niños y Niñas. Así que si empezamos por el comienzo, en Aire Libre llamamos al equipo de la red, nosotros lo llamamos el de la red de la Ciudad de los Niños, porque queríamos tener un consejo de niños y niñas en Aire Libre. Esto fue en el año 17. Y nos encontramos con ellos en un congreso en Buenos Aires, y nosotros veníamos siguiendo las ideas de Tonucci desde mucho tiempo antes. Aire Libre es una institución educativa que tiene 40 años como modelo pedagógico y que tiene todos los niveles. Y que se fundó con una mirada que nos acercaba mucho a los consejos. Por ejemplo, uno de nuestros eslogan, o sea, que llevamos a la práctica es: los niños tienen la palabra y nuestro respeto. O sea, los niños son escuchados.
ellos nos pueden interpelar y les debemos contestar. Otro de los paradigmas, me parece muy importante, es todos los espacios son aulas. Eso significa que la educación es un hecho que ocurre entre un grupo de niños y un grupo docente en cualquier espacio de nuestra escuela. El espacio que se cargue de elementos o de situaciones culturalmente significativas, donde los niños y las niñas se encuentren cosas que preguntarse grupalmente o individualmente. Y ahí ya lo teníamos a Tonucci en la cabeza con el famoso libro o bitácora, donde el maestro anote hechos, situaciones que suceden, que hace mucho que Aire Libre escucha a Tonucci desde sus libros, desde sus viñetas. Piensen que nosotros tenemos desde lo que llamamos aquí en Argentina jardín maternal, de bebés, y ahora ya inauguramos el año pasado la secundaria. Bueno, hicimos un edificio de escuela primaria pensando justamente, ese fue un privilegio, que el equipo que hizo el edificio lo hizo desde nuestras ideas pedagógicas. O sea, que contamos con una ventaja, es la verdad. Que las aulas son luminosas, abiertas al exterior. Recuerden nuestras escuelas donde no había que mirar afuera para no distraerse, ¿no? Y que la educación sucedía en el aula. Bueno, empezamos a escuchar a Tonucci y nos dimos cuenta que la escuela, dice Francesco, es lo menos parecido al mundo de los niños, ¿no? Es un lugar donde ponemos a los niños para que suceda algo que llamamos aprendizaje y que tiene que ser en un aula. Si hay direccionalidad de los pupitres, mejor. Si no se ven unos a otros, mejor. Si suena el timbre o la campana para el recreo, bueno, todos estos paradigmas ya Aire Libre había empezado a desecharlos de a poco. Aire Libre es una escuela que no tiene timbre para el recreo y no tiene campana y no tiene pizarrón de tiza. Y las aulas se ve todo el parque, mucha abertura, que el mundo externo entre. Bueno, íbamos por todo esto, consultándonos, haciendo grupos heterogéneos, y luego Ana va a agregar algo mucho más significativo, porque ella es la experta, es que es una escuela diversa, como también dice Francesco. La diferencia en Aire Libre no es deficiencia. Este es un paradigma también de Aire Libre. Pero acá me detengo porque me gustaría entrar, entonces apareció el consejo. Vino Paula, ahora está Santiago, pero también estaba con nosotros, recordame, Paula, se me escapa el nombre. Nachito. Y empezó el consejo, y el consejo nos permitió, adentro de una escuela, descubrir que una escuela tiene que estar preparada para abrir un consejo. Porque los chicos interpelan, preguntan, quieren respuestas, quieren poder tomar decisiones en la escuela, y que si no las pueden tomar, que alguien les responda por qué, y que les responda con verdad, ¿no? Que puedan tomar decisiones con respecto a los desplazamientos, el mobiliario, y después salir a también tomar lugar por su barrio, por su calle. Bueno, podría hablar muchísimo más, pero acá me quedo. Fue, en La Plata bueno, en Latinoamérica en ese momento fue el primero en una escuela. Sabemos que sí en España, en Italia, pero en las escuelas de La Plata fue el primer consejo dentro de una escuela. Hay, como los que coordinan los chicos por todo el país, sobre todo en nuestro país hay muchísimos consejos que son zonales, barriales. Este es de los alumnos de Aire Libre y funciona dentro de la escuela. La experiencia es riquísima. Es para escuelas valientes, como dice Lorena Morachimo, para escuelas audaces, para escuelas comprometidas con la niñez, ¿no? Donde de verdad creemos que los niños
son hacedores de su propia educación, donde el maestro es una autoridad para no ser autoritaria, donde las decisiones son coparticipadas, donde transformamos, no sabe, no hace, no puede, por sí sabe, sí hace, sí puede. Donde no borramos el cuaderno. El cuaderno es de la mayor intimidad del niño. Y piensen que no hace mucho lo tuvimos que trabajar en primer grado con los papás. Los papás les borraban las desprolijidades, dicho por los padres, desprolijidades. Y en la primera reunión hablamos justamente de esto, que para borrar un cuaderno que es de un niño, ¿no? Como para cambiarme a mí el modelo de la ropa que yo uso, hay que pedirle permiso al niño. El cuaderno es de él. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, podría hablar mucho. Bueno, el conocimiento no es inerte, no aprendemos datos históricos que están en cualquier Google, sino que intentamos generar docentes, acompañar a docentes, y ahí fue donde pedimos la ayuda. ¡Ayuda! Gritó Aire Libre a la red de la Ciudad de los Niños y las Niñas, porque como que algunos elementos nos faltaban para poder seguir reconvirtiendo todo el personal. Son maestros que se forman permanentemente para poder ser maestros de aire libre. No hay reto, no hay grito. La primera vez que vinieron a la escuela abierta, Paula y Santiago dijeron dos cosas que a mí nos parecían tan naturales y que me quedaron muy marcadas. Una fue, en esta escuela los niños corren para salir del aula y nadie les dice nada, dijo. Y la segunda fue, sobre todo los argentinos lo van a entender más, en esta escuela los maestros toman mate. Y yo no me daba cuenta de eso, me parecía tan natural. Bueno, lo de borrar, porque habían dicho por ahí, justamente marcaron lo de borrar cuando hablaban, y tal vez yo me noté algo más de lo que habían dicho. Sí, cuando dije de los pupitres alineados, porque hay una autora psicoanalítica que habla de los niños cuadernos. Los niños cuadernos son los niños en fila, uno detrás de otro, que solo ven cabezas, una cabeza adelante, y que la maestra solo ve una cabeza y un cuaderno. Son niños quietos. Está la viñeta ahí también de Frato. Está la viñeta de Frato. ¿Te acordás? Y lo tomó en un libro Alicia Fernández también, una psicopedagoga muy famosa. La palabra niños cuadernos. No tienen cuerpo, no tienen movimiento, no tienen grupo, no se ven a los ojos. Nuestra directora del Jardín de Infantes dice que son más pequeños, obvio, los de 5, hay que ponerse al nivel del niño, agacharse hasta que nos vean sus ojos con los nuestros. Bueno, el consejo, para cerrar, les digo, va muy bien. Y la escuela también. Y ya hace, desde el año pasado, este año ya con más intensidad, Paula y Santiago nos visitan, nos acompañan, nos interpelan a todos nosotros y nos presentan problemáticas muy jugosas, pero si se quiere, aún para aire libre, muy audaces y temibles. Pero ¿quieren que les diga una síntesis de todo esto? Estamos muy contentos y nos va muy bien. Gracias, no sé si diga algo más. Gracias. Bueno, inclusión, diversidad. Eso le pasó la palabra a Ana, que es nuestra experta integrante. Y no sé si después Juaco quiere decir algo más, que es el que está a cargo del consejo. Bueno, no, dice Juaco. Bueno, muchas gracias. Después respondo todo lo que quieran preguntar. Gracias, Monona. Y bueno, la verdad que una alegría estar compartiendo esto con ustedes. La escucho a Monona hablar de lo que es diversidad y creo que es importante compartir con ustedes que la diversidad en aire libre se vive realmente como un desafío porque es cierto que van
cambiando las leyes de inclusión educativa, al menos en Argentina. Sé que en algunos países todavía hay esquemas de educación separada, ¿no? De que es difícil por ahí los procesos de inclusión escolar. En Argentina, si bien tenemos una ley, todavía es un desafío llevarlo a la práctica, precisamente porque nos encontramos con el modelo que tenemos internalizado muchas familias de qué pasa cuando el grupo es tan heterogéneo, y esto de pensar que necesariamente hay que encontrar un nivel común, ¿no? Esto que decía hoy, creo que fue María José, que habló de ser todos iguales. Uniformidad, sí, María José y Ale. Claro, el modelo educativo histórico es el que busca la norma, ¿no? O sea, que todos alcancemos un lugar común. Y en realidad el desafío en aire libre es que cada uno alcance su mayor potencial, como dice la Convención de los Derechos del Niño. Y si yo sigo detrás de buscar que todos alcancen ese lugar común, ese derecho no se está respetando. Ahora, las leyes y las reglamentaciones oficiales nos dicen que sigamos en esa línea. Por lo tanto, el que nosotros busquemos permanentemente maneras de cumplir, entre comillas, ¿sí? Cumplir de la mejor manera con lo que nos piden las reglamentaciones, pero que adentro, en el día a día, suceda lo que realmente importa en los niños, ¿no? Que cada uno alcance su potencial. Ese desafío hace que nos conozcan como escuela valiente, porque en lugar de ver cómo seguimos haciendo lo mismo, estudiamos la manera de fundamentar frente a las posibles consultas que nos hagan los inspectores de educación, por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. O sea, eso fue una decisión política de la institución, el invertir, y por eso también el pedido de acompañamiento a la Asociación Tonucci fue la decisión de invertir para que realmente pasásemos a la acción lo que vemos escrito desde hace mucho tiempo y que muy pocas escuelas llevan a la práctica. Decirles que la voz de los niños, que escuchar la voz de los niños, cuando la voz de los niños aparece, porque la mayoría de los niños repiten un discurso que es el discurso de los adultos de su contexto. Cuando los niños encuentran su propia voz y su propia manera de decir, aquí tenemos un dicho, que es agárrate, Catalina. Agárrate, porque cuando los niños hablan. Ahora, eso no quiere decir que los niños pasen a tener el poder de decisión, ¿sí? No se asusten. Eso quiere decir que tu práctica docente se enriquece porque el saber previo que todos los niños tienen acumulado, cuando logra aparecer, cuando logra surgir, enriquece todo eso que vos tenías preparado como docente para trabajar. Entonces, perder el miedo a que los niños encuentren su voz, que, insisto, lleva primero un proceso, que eso lo aprendimos con los consejos de niños. Hay muchas dinámicas que son específicas para que los niños encuentren su propia voz. Y cuando la encuentren, es un manantial, un combustible para poder trabajar, para poder resignificar nuestra práctica docente. Y muchas veces, y con esto redondeo, como adultos nos planteamos que necesitamos cambiar la sociedad y depositamos la mirada en los niños, ¿no?
Pero si nosotros no trabajamos para que los niños aprendan a participar activamente de su comunidad, eso va a seguir siendo un deseo, una expresión de deseo. Por lo tanto, promover los consejos de niños y niñas, hacer que los niños y niñas encuentren su propia voz, creo que es la semilla que nos permite creer en que podemos pensar en un mañana mejor, en una sociedad mejor, ¿sí? Pero para eso tenemos que invertir en que los niños realmente tengan un lugar. Hoy, como niños, como dijo también Francesco, porque la niñez no es el adulto de mañana, no, la niñez es hoy, es la manera de ser y estar en el mundo, ¿no? Y a través del juego. Así que, bueno, gracias. Pedimos ayuda a la asociación y por suerte ahí estaban para ayudarnos. Y hoy por hoy estamos trabajando muchísimo y muy contentos con todos los docentes de Aire Libre. Gracias. Gracias a vos, Ana Clara. Bueno, me parece que un poco lo lindo de escucharlas, ¿no? Es que son una escuela, como contaba Mononita, que nos viene buscando, viene siguiendo a Francesco, pero ¿cuál es el objetivo de la asociación? ¿No? La asociación lo que hace es acompañar a escuelas, a ciudades. Ustedes saben que nosotros damos también diplomaturas para Argentina, para Neuquén y para México y Latinoamérica, que son diplomaturas que se dan durante 8 meses y que forman en todo esto que fueron diciendo, porque forman en la metodología de la escucha, cómo escuchar a la niñez para que puedan empezar a participar en el gobierno de la ciudad o en el gobierno de una escuela o en gobiernos de entidades. Entonces quería un poco, para empezar, redondear diciendo que la asociación acompaña esos procesos. Cuando una ciudad o una entidad como una escuela decide abrirse a co-gobernar con los niños y niñas, es decir, a llevar adelante lo que es el eje de participación del proyecto, la autonomía y el juego, que son los 3 ejes que lleva adelante el proyecto de la Ciudad de las Niñas y los Niños, la asociación Francesco Tonucci se encarga de la formación y el acompañamiento. Por eso la escuela ya adherida al proyecto decide formalizar este año un acompañamiento. Y empezamos a trabajar. Ahora les vamos a compartir un poquito de en qué anda este acompañamiento, porque hablábamos de una escuela humana, ¿no? Y ustedes decían, una escuela donde haya empatía, donde se aloje a la niñez, donde se trabaje desde los intereses de los niños y niñas y no desde la uniformidad, donde la comunidad educativa sea ampliada, estoy leyendo lo que dijeron, ¿no? Que puedan salir y que la experiencia educativa trascienda el aula. Un poco de todo eso estamos llevando adelante este año. Les vamos a compartir por dónde viene ese proceso, así al final abrimos un momento que puedan hacer preguntas o reflexiones. Bueno, ¿estamos con la presentación? A ver. Bien. Decía Ana Clara que una escuela aún valiente y aún queriendo hacer un montón de cambios, tiene a los inspectores siempre, los inspectores del Ministerio de Educación. Bueno, acá la Asociación Francesco Tonucci manda a otros 2 personajes que son los desinspectores, que son los que van a la escuela periódicamente para chequear otras cosas. Vamos a ver un poco qué pasó con estos desinspectores en Aire Libre. Primero empezamos a hacer unos encuentros con el equipo docente para poder transformar esta mirada. Como verán ahí, han jugado con la ruleta tonucciana también, como ustedes. No lo estoy viendo, ¿lo están viendo los demás? Yo sí. Eso iba a ser una consulta porque a mí se me fue como a una pestañita abajo, lo tuve que abrir. Fíjense que si a alguno le pasó lo mismo, quedó como en una ventanita abajo y lo tuve que volver a abrir. Yo lo veo ningún problema.
En estos Bien. encuentros incluso participó también Francesco Tonucci y Lorena Morachimo, que es la presidenta de la Asociación Francesco Tonucci y la responsable de las redes internacionales del proyecto, porque como decía también Monona, es un proyecto que tiene más de 30 años, nació en Fano, en Italia, y hoy tiene redes en Latinoamérica, en Europa, y dentro de esas redes hay gran cantidad de municipios, de ciudades que han adherido, y también entidades como escuelas, canales de televisión, etc. Ahí está Francesco, en uno de esos cuadraditos, el maestro. Bueno, y acá aparecieron algunas, vieron como ustedes recordaron, el equipo docente también estuvo recordando, por ejemplo, a la señorita Cristina, que era una dulzura, al flaco Bassano, que nos despertaba la curiosidad, a otra docente porque se acordaba mi nombre y apellido, a otro docente, otro maestro porque permitía que nos preguntáramos otras cosas, etcétera, etcétera. Y de ese modo fuimos construyendo esta placa de certezas para ver a qué escuela queríamos llegar a ser. Una escuela que sus docentes sean humanos, donde se cultiven las pasiones, donde se trabaje desde la singularidad, donde se rompa el aula, ¿no? Y acá algunas ideas que Francesco nos regaló en una conferencia, y Santi, si me ayudás, las vamos leyendo para que no se cansen de mi voz. Sí, ¿querés que las lea yo? Dale, dale. Bien, como les decía Pau, estos extractos que van a leer acá fueron específicos de la intervención que tuvo Francesco ese día que hicimos una capacitación. Habló de que la escuela es una escuela de antes de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, de que la educación, todo esto que dijo Pau, la educación debe estar encaminada en el desarrollo de la personalidad del niño, de sus aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. Y resalto la palabra sus porque la resaltó Francesco, diciendo que esto, que no es de las nuestras como adultos, de nuestra mirada como adultos sobre los chicos, sino de sus propias capacidades. Acá lo había remarcado, dice, el objetivo de la ocasión es el desarrollo de su personalidad, no de la nuestra. La educación tiene como objetivo la excelencia, que cada uno sea el mejor y solo puede ocurrir en un caso, en lo suyo, en lo que le gusta. Solo por lo que nos gusta estamos dispuestos a todo. Cuando el motor es el placer, no hay límites. Cuando el motor es solo el deber, es mucho más complicado. Si se aburren, significa que estamos equivocados. Significa que no estamos tratando lo que les interesa. Todo esto no puede realizarse en un aula. Un ambiente natural sin diversidad muere. Y acá, denme un segundito que me está tapando el cartelito. Una casa tiene distintos ambientes equipados distintamente para ser adecuados para distintas cosas. Y sería ridículo e incómodo pensar en hacer todo en el mismo lugar. Con esta frase, Francesco hablaba de llevar realmente la escuela a lo que es como un segundo hogar. Y dice que justamente uno en una casa que tiene ambientes diferentes para hacer las cosas diferentes, porque en una escuela aprende todo en un mismo lugar y de la misma forma, que es el aula, ¿no? Y lo remarco porque de acá, de todos estos extractos, fuimos como elaborando los ejes con los que íbamos a trabajar en esta primera mitad de año. Pasamos a la siguiente. Aprovechamos para recomendar el libro de Francesco, ¿Puede un virus cambiar la escuela?, que es un libro que justamente reflexiona muchísimo acerca de la escuela y la pandemia, ¿no? Cómo la escuela pudo haber sido una oportunidad de cambio y transformación, ¿no? Y todo lo que pasó en el sistema educativo durante la cuarentena. Bien, a raíz de estos primeros encuentros y estas primeras capacitaciones que fueron virtuales, elaboramos 3 ejes para trabajar con la escuela. Uno de los ejes lo llamamos romper el aula, justamente, y pusimos como indicador medido por la diversidad, ¿no? Como que no suceda todo en el aula de la misma manera, empezar a habitar la escuela y el aprendizaje de otras formas. Otro, llamado Mi Juguete Preferido, que tiene que ver con esto de que los chicos y las chicas encuentren sus pasiones, eso que les gusta, sus deseos. Entonces, como indicador para encontrar sus pasiones, nos propusimos trabajar con tiempo libre como insumo. ¿Por qué? Creemos que en ese tiempo libre, donde los chicos justamente
se acercan naturalmente a las cosas que les interesan. Es un lugar pedagógico muy potente para empezar a observar a qué se dirigen, qué les gusta, a qué juegan, cómo se comportan. Digo, a raíz de cómo muchos piensan que el tiempo libre es tiempo perdido, quizás en una escuela, acá nosotros lo tomamos como insumo para descubrir sus pasiones. Y lo último que nos propusimos trabajar, que fue por eso también, como decían Ana Clara y Monona, que nos llamaron, es cómo trabajar con los y las docentes todo esto, ¿no? Porque si bien tienen un perfil elegido y están en una línea y en una misma mirada, no dejamos todos de tener la misma formación y a veces es difícil correrse de esos lugares donde, bueno, pero yo tengo que llegar con el currículum, entonces ¿cómo hago si tengo tiempo libre? Bueno, pero si las familias piden, nada, empiezan a salir todos estos obstáculos que un poco es lo que tenemos que trabajar e investigar para ver cómo llevar adelante una escuela diferente. Entonces, a ese que ven con peluca soy yo, y la otra que ven con peluca es Pau. Que, los desinspectores, llamarnos exactamente. con propiedad. Eso iba a decir, que en este caso no somos nosotros, sino que somos los desinspectores, porque salió tan fuerte la simbología de los inspectores, ¿no? Cuando van a una escuela, y justamente una escuela diferente, y ven que, ¿por qué están los chicos corriendo? ¿Por qué están haciendo esto? Que va tan en contra de todo esto que estamos buscando, que nosotros decidimos ser los desinspectores. Entonces nos fuimos a la escuela, y lo primero que elaboramos fue como se nos ocurrió como idea, elaborar un objeto que lo hicieron justamente los carpinteros de allá, en nosotros surgió la idea en los encuentros que tuvimos, que era hacer una ruleta, ¿no? Una ruleta que es muy simbólica, una ruleta que implica el azar, una ruleta para salir del aula, una ruleta que te invite lúdicamente a dar las clases de otra manera. Entonces se elabora una ruleta, que la idea es que los docentes cada vez la vayan utilizando más, ¿no? Cuando entran a la escuela, antes de dar la clase, que te puede tocar ese día, por ejemplo, hay una de las secciones, acá no se ve, teníamos que tener una foto de la ruleta, que dice, por ejemplo, caminata pedagógica. Y ese día la clase que tenés preparada, o podés preparar otra cosa, tenés que hacerla saliendo a hacer una caminata pedagógica. Claro, es una clase que se da caminando. Tienen un parque muy lindo en la escuela, entonces también pueden aprovechar salir. Esa clase... y también una cosa, Santi, si te toca la caminata pedagógica, tenés una caja que acompaña con elementos, con lupas, con binoculares, con mapas, pero vos tenés que salir a dar el contenido que ibas a dar caminando por la escuela, por el barrio. Entonces, un poco lo que buscan, digo, más allá de romper con el aula, es que también los docentes y las docentes salgan de esa zona de confort y empiecen a investigar que hay otras posibilidades pedagógicas que son fuera de la que estamos habituados, ¿no? Entonces, también te puede tocar, por ejemplo, directamente salir del aula, que es, no podés dar tu clase en el aula. Podés elegir otro espacio de la escuela, pero cualquier no lugar menos el aula. Otra de las consignas es desde el juego. Y tenés que dar una clase solo a través de juegos. Nada expositivo, nada de doy una clase y ustedes me escuchan, sino que es toda una clase a través desde el juego. ¿Cuál otra vía, Pau, ahora? Que no transformar el aula. La tenés que transformar en otra cosa. Bien. Claro. Acá son unas fotos de la primera jornada que hicimos. Que era la de la ruleta. Esta fue cuando inauguramos la ruleta. ¿Ven? Ahí están de caminata pedagógica. Susurradores, lupas. Ahí tenían la misión. A estos era el grupo que les tocó salir del aula. Claro. Dando la clase afuera. Bien, ahí acá nos detenemos porque pasamos al segundo eje. ¿Se acuerdan? El primero era romper el aula y ahora pasamos al segundo, que era cómo trabajar mi juguete preferido, que era encontrar sus pasiones. Esto fue más o menos después de un mes que volvimos a ir, Pau, aproximadamente. Sí, los inspectores volvieron al mes de sorpresa, no nos esperaban ni los alumnos ni los docentes. Volvimos de sorpresa, interrumpimos las clases, interrumpimos grado por grado entrando y dijimos, a partir de ahora les vamos a regalar tiempo libre, tanto a los adultos, a los docentes, como a los niños. Y habíamos preparado afuera, tiene un parque muy hermoso, solamente distintos dispositivos con elementos. Por ejemplo, había un sector donde habían objetos viejos, un teléfono viejo a disco. Ahí se ve un sifón, mira. Sí, un sifón, un mapamundi, llevamos disfraces, llevamos instrumentos,
Y la consigna no había, era que los chicos exploren el tiempo libre y se acerquen por propia curiosidad a Miren lo que ese. ellos querían. Y también les dimos ese tiempo libre a los docentes y las docentes. Después, sobre el final, les pedimos que observen un poco a sus alumnos, pero como para obtener información de qué estaban registrando de sus propios alumnos. Pero, en principio, los chicos estaban solos y solas, curioseando y jugando con los disfraces, con las cosas que habían. Y un Vale poco la tarea aclarar era esa, que sí. fueron dos momentos, dos turnos, digamos, donde había más de 100 niños y niñas solos, sin adultos, porque a los adultos les pedimos que se vayan a otra esquina a habitar su tiempo libre también, ¿no? Así que fue una situación de mucho vértigo, de ver qué pasaba, chicos con edades mezcladas, bien como le hubiera gustado a José, era, que le gustaba el encuentro de la comunidad, era así, era una fiesta y duró prácticamente 1 hora y media cada uno de estos momentos donde los niños y niñas libremente iban explorando y organizándose en este juego y tiempo libre. Autónomamente. Bien, y después nos quedaba de todo esto trabajar con los docentes, ¿no? Empezar a ver qué conclusiones empezaban a tener, ¿no? Desde la experiencia, porque la idea no fue ir y llevarles justamente una clase, sino ir a interrumpir y que la misma experiencia les dé a ellos material para trabajar, ¿no? ¿Qué les pasó en ese tiempo libre? ¿Qué les pasó observando a sus alumnos? ¿Qué les pasó con la ruleta? Entonces elaboramos unos Google Forms como a modo de cuestionario para tener un par de estas respuestas de qué les ocurrió durante este tiempo libre. Les leo algunas que están acá porque no pusimos todas. Después creo que están algunos de los testimonios. Pero, por ejemplo, ¿qué evaluación puedes hacer de lo que ocurrió en este tiempo libre? Una docente puso, la pasaron muy bien todos y todas, me sorprendió los juegos que eligieron, algunos, muchos, muchas seleccionaron disfraces e inventaron historias a partir de los mismos. Me pareció que si bien no tenían mucha supervisión de adultos, se manejaron súper bien desde el comienzo y no hubo que intervenir casi nada. Con respecto a los jugadores de fútbol, que lo primero que pidieron fue la pelota, se les dijo al principio que no, se adaptaron rápidamente a otros juegos y se los vio disfrutar felices. Fue una belleza, dijo otro. Otro dijo, creo que a partir de lo que pude observar se propició un excelente espacio para los juegos cooperativos y de roles. De alguna manera se disolvieron las divisiones por grados y pareció un espacio de disfrute, imaginación, donde todos jugaban con todos como una plaza. Bueno, seguimos porque después igual se retoman algunos testimonios. Y porque estamos corriendo ya con el Y porque tiempo. Estamos corriendo con los tiempos, bien. Avanzamos. Sí, entonces. podemos mostrar algunos de los resultados, pero me parece que lo importante de ver los resultados es la recomendación o la importancia o lo que vamos viendo de lo que significa documentar, ¿no? Documentar para después poder argumentar las decisiones pedagógicas. Si todos los docentes, como ahora vamos a ver en algunos de los cuadros, están encontrando y descubriendo hallazgos pedagógicos en esto, es realmente una base para sostener las decisiones y la profundización del modelo, ¿no? Estos dos primeros simplemente cuentan con qué sensación los adultos recibieron la interrupción. Fíjense que aparecen dudas y sorpresa, como las dos puntas del gráfico. Y después vemos qué sintieron los alumnos cuando se interrumpía y se les decía, ahora tienen tiempo libre. ¿Qué es la que sigue? Ahí va. Bueno, ¿qué evaluación podés hacer de lo que ocurrió en el tiempo libre? Miren, la mayoría de los docentes vio habilidades de responsabilidad y autonomía, y vio desarrollo también de lo que es la creatividad, la imaginación, la invención y la exploración como habilidades cognitivas de los alumnos. También valoraron la posibilidad de compartir con otros de distintas edades y la falta de inhibición cuando juegan desde el placer. Todas conclusiones del equipo docente. Digamos. Bueno, algunos testimonios, pero vamos a pasarlos, ¿no? Sobre todo tiene que ver con les sorprendió mucho a los docentes que no tuvieron que intervenir,
que conflictos que en el recreo suceden naturalmente, ¿no? Por objetos, por cosas, acá durante todo ese tiempo no los convocaban a los docentes, los niños, más que para jugar. En algunos casos los invitaban a jugar, pero no a resolver conflictos. ¿Qué te sorprendió al observar a tus alumnos?, les preguntamos. El 15% les sorprendió las habilidades creativas y de exploración. No los reconocían como esa posibilidad. La naturalidad con la que evitaron el tiempo libre. Otra cuestión que valoraron varios fue la construcción de hipótesis que habían desarrollado los alumnos con los objetos que no conocían, por ejemplo, el sifón, el teléfono de línea, que empezaban a arrojar hipótesis como si era un matafuego, si era un reloj, ¿no? Y las selecciones que hacían, más de la mitad de los docentes les sorprendieron las selecciones de sus alumnos. Y esto es un dato, porque si hablamos de que queremos educar desde las pasiones, lo primero que hay que hacer es conocer qué apasiona a mis alumnos, ¿no? Más de la mitad les sorprendió porque no conocían los gustos. Y como cosas puntuales, por ejemplo, les sorprendía que los alumnos más grandes disfrutaran tanto de disfrazarse, por ejemplo. Bueno, esto, me sorprendió el disfrute con los instrumentos, algunos docentes, bueno, acá miren, solo nos venían a buscar para jugar, no hubo conflictos como suele haber en el recreo, me sorprendió que los más grandes se disfrazaran más, me sorprendió que no conocieran algunos objetos, como el teléfono o el sifón. Bueno, estos son testimonios que nos compartieron los docentes. Me parece que faltaba un gráfico, ¿no? También, si considera que hubo o no hubo aprendizaje. Todos contestaron que sí, el equipo docente, sobre todo en lo que tiene que ver con la organización autónoma, la autogestión y la participación en los espacios, las habilidades creativas y de exploración. Aprendieron del mundo siendo ellos y ellas y aprendieron la valoración del tiempo libre, como cuestiones que consideran como aprendizaje el equipo docente de aire libre. Bueno, y acá cosas que fueron observando y son realmente muy ricas, ¿no? El intercambio entre pares de distintas edades, la posibilidad de establecer reglas para realizar juegos, etcétera, etcétera. Si no, estamos terminando, ¿eh? Turnarse para usar elementos, el cuidado de los elementos, no hubo elementos rotos, y eso que hasta usaron teléfonos para poner música, ¿no? Etcétera. Bien. Mostramos, Pau, los videitos para terminar por el tiempo. Sí. Pasamos a eso y dejamos por si hay alguna pregunta o algo. Dale. Bien. Videitos que surgieron de este acompañamiento, ¿no?
nos fuimos mucho de tiempo, nos van a retar. Bueno, unos minutos para quien quiera preguntar, reflexionar, lo que sea, comentar algo. A ver. ¿Puedo preguntar algo? A mí me interesa saber cómo fue, porque en el fondo están estas actividades disruptivas, están las encuestas, pero cómo fue ese proceso de transformación, cómo se lo tomaron los docentes, más allá de las encuestas, que a veces como, no sé, hay cierta reticencia o voy a perder tiempo para, no sé, pasar mis clases o tenía una prueba. Entonces, ¿cómo fue como esa etapa como de ir en contra de una resistencia que quizá es propia de las instituciones? ¿Cómo trabajaron eso? Quizás ahí escuchar también a los de aire libre. Yo lo que te puedo decir, y sí, estaría bueno que también Ana Clara y Mononita sumen, es que nosotros desde el minuto 1 pensamos que este desafío era con los docentes, ¿no? Con el equipo docente, no algo impuesto, ¿no? Entonces, por eso lo primero que planificamos fue una jornada intensa de 3 días en febrero antes de que lleguen los niños y niñas para problematizarnos sobre esto. Y los desafíos, esos objetivos que mostró Santi, esos 3, los planteamos con el equipo después de las jornadas, ¿no? Bueno, dijimos, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Por dónde? De todo lo que plantea el pensamiento de Francesco y que nosotros vimos estos 3 días. Empezamos con estos 3 ejes hasta mitad de año para poder empezar a mover las estructuras y evaluar a mitad de año qué logramos. Entonces fue con el equipo docente. Además, la institución puso una referente, que es Ayelén, que es una referente de la escuela que trabaja con Santi y conmigo todas las semanas, y con ellas planificamos la ida, también las presencias cuando vamos, y también trabajamos con las angustias que genera el equipo docente, porque de repente te interrumpen, como vos decís, María José, y cuando le preguntamos ahí a los docentes, viste que aparecía dudas, las primeras sensaciones que aparecían es, ¿y ahora qué hago con el tiempo libre? Porque además les pedimos que no podían usar los teléfonos, ni hacer la lista del súper, ni corregir, ni resolver nada, que era un tiempo fuera de escala, como que le habíamos agregado a ese día 1h30 de regalo de tiempo libre. Entonces aparecieron muchas preguntas también sobre cuán poco habituados estamos hoy, en estos días, a habitar, ¿no? El tiempo libre. Qué importante conectar desde ahí. Es decir, las preguntas que nos las hacemos como equipo. No somos una supervisión externa, sino que hacemos equipo con las instituciones con las que trabajamos. Creo que Monona quería agregar algo. Ahí voy. La pregunta era de quién, tu nombre era. María José. María José, igual a mí me gustaría decir algo. Aire Libre está intensificando su modelo en una línea bien tonuchiana, pero en nuestro caso, por lo menos, hay que por lo menos entender que Aire Libre viene iniciando un camino hacia este modelo educativo que no enseña los contenidos curriculares de una manera formal y académica. El conocimiento inerte, como dice Perkins, no transita por aire libre. No enseñamos fechas, datos, o sea, tratamos de... La enseñanza es significativa. Podría nombrarte muchos autores al respecto que creo que todos conocen, pero sí ponemos en función a Brunner, a Rogoff, a Vygotsky. El conocimiento es vivo, el conocimiento es dinámico, el conocimiento es en grupos y es diverso. Y ya el personal que nosotros tomamos, es cierto que puede decir, voy a repetir tu frase, ¿qué hago con los contenidos? Esta sería una escuela mucho más tradicional. Aire Libre está en un camino hacia la libertad del aprendizaje, donde el docente y el alumno equilibran sus dones y sus dificultades.
O sea que no te voy a decir que esta irrupción de los desinfectores fue tan sencilla para los docentes. Sí necesaria, pero había una previa, había como cuando vos decís, habíamos empezado a cuidar la huerta. De hecho tenemos huerta. Digo, la huerta educativa estaba empezando a brotar. Entonces, cuando hay brotes, hay que aprovechar rápidamente para que se desarrollen más sanos y crezcan mejor. O sea que había una... Es más, te diría, perdón, yo sé que el tiempo es corto, pero cierro la respuesta con esto. Muchas familias vienen buscando aire libre y te lo dicen, porque no pueden sobrellevar más el contenido académico como académico de por sí, y los chicos formando filas, y esto de los pupitres fijos en el piso, con los nenes, o sea, los papás vienen buscando un cambio. Ya, por lo menos en la Argentina y en La Plata, por lo menos en poblaciones no excesivamente tradicionales, los papás ya no pueden sobrellevar la enseñanza que ellos tuvieron tradicionalmente. Porque ya hay un movimiento de búsqueda de todo esto. No sé si yo creo que puedo arrimo más o menos a lo que preguntaba. Bien, y creo que Ana Clara también quería, ¿no? Sí, agregar esto que claramente significó ayudar a encontrarse al equipo docente con sus deseos iniciales de elegir esa profesión, y para eso además es necesario que desde la conducción de la institución aparezca el sostén para ese cambio. O sea, la clave es que la decisión de generar un cambio es del equipo fundador. Entonces, el docente que está acostumbrado a trabajar en un esquema, dice, ¿cómo? Me piden que ahora cambie, pero resulta que después me van a venir a exigir o no estoy cumpliendo con la norma, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, se trabaja esas dos cuestiones, dándole la seguridad de que hay una red que los contiene desde la institución y mostrándoles que salirse, sí, implica salirse de la zona de confort, ¿sí? Pero que esa zona de confort tiene que ver por ahí con una escuela que aburre a todos, hasta al propio maestro. Entonces, correrse de esa zona de confort, pero ir a una zona de disfrute, ¿sí? Para que realmente la escuela deje de ser ese lugar al que nadie quiere ir. Gracias, Anita. Bueno, María José, ¿qué decís? Hay algunas, reflexiones, ¿no? Sí, se entiende que es parte de un proceso y de una institución que avala. Claro, es distinto cuando hay un docente, una docente que tiene una actividad. Lo que comentaba acá también, no sé, quizás quiere comentar algo Eloísa, que dice que ha hecho, por ejemplo, clases completas de juego, pero a veces también pasa que hay como iniciativa en que los docentes, las docentes están muy, muy solos, no sé cuál es su caso, pero que cuesta ir como en contracorriente. Y lo otro que encuentro interesante, no sé si más preguntas, pero me quedé pensando en esto de que no es solamente que los niños saquen su voz, sino que encuentren su voz. Entonces, como... ¿Cómo sucede eso? Y quizás entregar tips a quienes están acá como para poder implementarlo, entendiendo que es algo complejo, pero ¿cómo podemos conocer un poquito más de ese proceso? Bueno, me parece que hay una pista que acá surgió y que nosotros la tomamos en este acompañamiento, es que para conocer las pasiones, los deseos, las voces singulares, qué les gusta, qué no les gusta, qué disfrutan, una pista es poder habitar el tiempo libre, ¿no? Que exista un tiempo libre. No es sencillo defenderlo, defender que adentro de una institución el tiempo libre es un valor, ¿no? Porque como decía Santi, siempre aparece la lógica instalada de que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros hablamos de incluir a los docentes, pero tenemos como un objetivo para la segunda mitad de año incluir a las familias también,
porque es otro actor con el que no podemos no trabajar. Por eso empezamos a habilitar la segunda mitad de año conversatorios con especialistas del ámbito de la salud. Tenemos un próximo conversatorio con el director del Hospital Elizalde, médico, pediatra y un psicólogo, investigador del CONICET, Juan Augusto Laplacet, para hablar a las familias de la importancia justamente del tiempo libre como salud, ¿no? O sea, no solo como valor pedagógico, sino con los riesgos tremendos e invisibilizados en nuestra cultura que hay del no tiempo libre, ¿no? Todas las familias, los ministerios de educación y sobre todo de la pandemia en el mundo están muy preocupados por la pérdida de los contenidos curriculares y poca preocupación en la agenda pública se ve de los déficits y las secuelas y los síntomas que se ven en niños y jóvenes por la falta de tiempo libre, por el estrés con las tareas, por la pérdida durante mucho tiempo de lo grupal, de lo social, ¿no? Entonces, habitamos ese canal con las familias para incluirlos en este proceso. Como vos ponías en el chat, María José, es un proceso de transformación profunda lo que estamos proponiendo, no es maquillaje. Por eso se hace con todos los actores incluidos, ¿no? Porque si no, no podríamos emprender semejante batalla cultural. Y es de a poco, y es un proceso, y por supuesto es con tensiones, con conflictos, porque es contracorriente, sin ninguna ¿Puedo duda. sumar una cosa chiquita, Pau? Uh-huh. No, obviamente que no hay, digamos, es para desarrollarlo, lleva un tiempo con esto que preguntabas de cómo hacer para que cada niño encuentre su propia voz, pero cambio como un poco la mirada de algo que puedo aportar así muy chiquitito, que es que los chicos y las chicas, más allá de espacios que habiliten la voz, dicen todo el tiempo dicen. Entonces a veces es cambiar la escucha también, cambiar cómo uno se para frente a eso que dicen, ¿no? Porque están todo el tiempo diciendo, hubo un ejemplo cuando vino Francesco acá, que a mí me pareció muy lindo, que con esto cierro, que él decía de unos chicos que habían diseñado una plaza, les habían habilitado la voz para diseñar esta plaza, y cuando les preguntaron y les gustó cómo quedó, uno dijo, sí, lástima que los bancos están al revés, los bancos de las plazas, porque los bancos estaban mirando hacia la plaza, ¿no? Entonces, él dice, por ahí vos le preguntás a un niño y no va a venir a decirte, quiero una plaza por fuera de la mirada adulta. Pero si uno aprende a escuchar, ese niño estaba diciendo, queremos espacios sin que nos miren los adultos todo el tiempo. Y lo que dijo fue, en esta plaza los bancos están al revés. Entonces a veces es empezar a entrenar esa escucha, el trabajo que hacemos. Es decir, acá y es están... escuchar e incorporar el movimiento en la política, no es solo escuchar, porque no hablamos solo de garantizar el derecho a la expresión, ¿no? Sino el derecho a participar políticamente para transformar. Entonces, en esta ruleta, por ejemplo, en la que nosotros pusimos algunas categorías que tenían que ver con el trabajo con el equipo docente, ahora les pedimos al Consejo de Niños y Niñas de Aire Libre que agregue categorías a la ruleta. Y ya está agregando. Y agregó, por ejemplo, aprender desde el arte. Es una categoría que va a aparecer en la ruleta. O aprender bailando y cantando. Entonces, también hay que encontrar con qué dispositivos devuelvo todo el tiempo eso que escucho con acciones concretas de transformación. Puedes empezar con algo chiquito, pero escucho y devuelvo es el movimiento de un escuchador para nosotros, ¿no? De la asociación. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios. Bueno, les invitamos a contestar la encuesta de esta actividad. Como saben, siempre estamos buscando hacer mejoras y queremos escuchar también la voz y la opinión de todos quienes están acá para poder ir construyendo de todos estos espacios. Y también le agradecemos al equipo de Aire Libre y de la Ciudad de los Niños por este taller y por conocer todo lo que nos pueden enseñar, toda su experiencia, su proyecto, y también si nos pueden contar, Paula, si alguien se quiere asociar, si alguien se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Sí, ahí nos buscan, ahora pongo acá en el chat también, Asociación Francesco Tonucci,
es la asociación que promociona, forma y acompaña a ciudades o entidades, que pueden ser escuelas, ministerios, para transformar la mirada, con un equipo que tiene mucho tiempo de recorrido y en experiencia en formar y en acompañar. Así que estamos a disposición. Y para adherir al proyecto de la red, ahora pongo también el mail de la red para la ciudad o la entidad que quiera sumarse y adherir. Está el Facebook y la página, ahora ponemos acá todo. Yo también les puse recién en las redes, nuestras redes y nuestro correo de contacto. Va a ser un gusto responder las consultas que quieran, ¿sí? Y cuando estén de visita por La Plata, por Argentina, recibirlos. Sí, sí, cuando vengan para Argentina avisen, por favor. Gracias. Bueno, ahí Carola dice que interesante la forma de dar espacio para los niños mediante la experimentación, activar sus sentidos, toca, juega y aprende, y que desarrollen sus habilidades sociales. Y Eloísa dice que muchas gracias por la información, todo lo que comentaron es bastante interesante, y como siempre motivándonos a ser mejores docentes cada día. Y bien, qué excelente tema, muchas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo entonces, muchas gracias por una espacio. frase. Sí, adelante. Para todas estas dudas sobre tanto juego sería, ¿no? Tanto juego y les confieso, en todo aire libre llegamos con todos los contenidos. Quédense, ustedes quédense tranquilos que la inspectora también se queda tranquila. Se llega con los contenidos, se los podemos garantizar. Porque ese es el temor de los padres siempre, se llega. Pero ¿sabés qué es la diferencia? Es que los chicos de aire libre enuncian esto: quiero ir a aire libre, quiero ir a la escuela. Vienen con placer a la escuela. Esto, para mí, que hemos fundado una institución de tantos años, para escuchar esto de las familias, cuando te lo dicen, es un profundo placer. Quiero ir a la escuela. Esto, maravilloso. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos, gracias a todas, gracias por la invitación, María José, un placer. Igual, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Adiós.